tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Es una nueva edición de 12x2. Muchas gracias a toda la gente que sigue todos los jueves este programa. Estamos en directo para Puerto Madryn, estamos en directo para Playa Unión, para Rawson, la ciudad capital. Estamos en directo para Gaiman, Dolabo, y varias localidades de la provincia y también de Santa Cruz. Así que le mandamos un gran saludo a toda la teleaudiencia. Estamos muy contentos de compartir todas las semanas este programa que se llama 12x2. Hoy con una visita que la verdad que me alegra mucho que haya llegado hasta el canal, es Marcelo Puleyo. Cuando digo Marcelo Puleyo, hablo básicamente de un hombre del automovilismo y un trabajador, un mecánico de pueblo, que él nos va a contar sus historias, cómo llegó a la ciudad de Trelew, porque es un hombre muy querido, muy respetado, con una amplísima trayectoria en nuestra zona como un profesional de la mecánica, capacitado, que marcó épocas y sigue todavía, no trabajando, lo va a contar él, pero bueno, sigue siempre vinculado al ambiente de los fierros, como dice habitualmente, junto a su familia, junto a tu familia, a su señora, a sus hijos. Así que para mí es un gran honor tener hoy en nuestro programa a Marcelo Puleyo. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo le va? Gracias por venir. Bueno, el agradecido soy yo también por ¿Cómo darme andamos? esta oportunidad. 80 y... Y dentro del 22, para ser exacto, Sí. 87 años, clase 1938. El Día de la Música nació. 22 de noviembre. 22, el Día de la Música, sí. Santa Cecilia. Ahí está. ¿A dónde nació Marcelo? ¿Te puedo tutear? Pero dale con todo. Sí, porque si por te ahí, conozco. Claro, por eso, capaz que es más amable, ¿no es cierto? Exactamente. Bueno, Marcelo, ¿dónde naciste? Mira, yo soy hijo de italiano porque mi viejo y mi vieja vinieron casados de Italia. Primero vino mi viejo a Venado Tuerto, Santa Fe, en el año 29. Se ve que corriendo de las guerras y qué sé yo, se radicaron cualquier cantidad de italianos ahí. Después se fue a Italia de vuelta, pero en realidad en el 35 se casaron en Italia y después volvieron ahí a Venado Tuerto. Ahí nace mi hermano mayor, que en este momento ha fallecido hace tiempo, y era loco de la música, tornero ahí de la base naval de Puerto Belgrano, porque ya le habían dicho que los hijos iban a tener una escuela buena en Puerto Belgrano, entonces se vino de ahí a Punta Alta. De Venado Tuerto se fue a Punta Alta, con otros paisanos y eso. ¿Y cuál era el oficio de tu papá? No, mi papá era albañil. Albañil. Y bueno, y empezó lo que tenía, y tal es así que mi hermano entró a la base naval de Puerto Belgrano cuando eran aprendices, todo eso, de tornero, y después nací yo, lo seguía, y entré a motores térmicos, y ahí entré a la base con toda la escuela. O sea, vos naciste en Punta Alta. Punta Alta. Te criaste allá, hiciste Punta Alta está pegado a... Claro. Lo separa un alambrado, como quien dice, de un lado de la base naval de Puerto Belgrano, que empieza en una parte como unos 10 kilómetros antes de entre Bahía y Punta Alta, y termina en Batería, donde los barcos salen para ahí a alta mar. Sí, un sinfín de actividades. Pero dentro de eso, unos talleres que había de civiles. Nunca fui militar, nada. Mirá. Todo de civiles, porque todos los Marcelo, barcos ¿y se arrancaban reparaban. Jovencito a trabajar ahí? Y yo entré en el año 52, en febrero del 52, a la escuela, porque tenía que entrar a la escuela. Y dentro del promedio que uno entraba, no es que decía, vos vas a tornería, vas a esto, vas al otro, no. Si vos tenías que superar, por ejemplo, ahí el 5 era el máximo de las notas. Pero si vos, por ejemplo, entrabas de 3.50 para arriba, iba a fundición, a herrería, calderería. De oficio, una escuela de oficio. Sí. Claro. No, de oficio y trabajos que se hacían adentro de la base, los barcos. El General Belgrano, el barco que se hundió acá en Malvinas. El lamento, todo eso por toda la gente. Cómo no. Y va mi pésame para todo. Igualmente. Yo he estado ahí arriba y una vuelta salieron un operativo porque el General Belgrano era gemelo del 9 de julio y salieron y se chocaron en las proas. Y ahí al lado del taller hay 2 diques grandísimos, que entra un barco mucho más grande también, y se saca el agua, que eso está todo ahí, se saca el agua seco, y queda en seco, y ahí lo agarra
herrería, la mirá. mecánica, el otro, carpintería, todo lo que O sea, tiene vos que te hacer. criaste en ese mundo Sí, de trabajo. sí. El Y mundo de aparte que trabajo. había que llegar a horario porque Claro, de mi casa donde estaba yo hasta sí, dentro de la zona reservada que estábamos ahí, sí. había como 6,5 kilómetros, 7 kilómetros que había que venir en Y en bicicleta. bicicleta, claro. Y cuando llegabas ahí al paredón, donde estaban las tarjetas para entrar, Sí. y entraba a las 7:30 de la mañana, a las 7:30 hicieron track, el que no entró Afuera. anda para atrás y después justificar porque no Y entró. después te la bancás. Claro, no es que Sí, dame, sí, déjame. vengo mañana, vengo No, pasado. no, no. No. No, y O la sea, vos escuela. eras jovencito, es una escuela secundaria también, o sea, Sí, por lo que me sí, 3 contás. años esto, pero de ahí Ah, te mandaban, por ejemplo, el caso mío, que entré en la parte de mecánica, porque a mi viejo le habían dicho, lo mejor es oficio es tornero, que había entrado mi hermano, y mecánico. Pero yo de auto no sabía nada, una pues te estoy hablando bicicleta. del año 52. Claro. Entonces, dentro de eso, yo fui a motores. Y esa sesión prácticamente no existía porque entraban de mayores de 18 años que venían de otro montaje y eso, el otro, y algunos venían acá. Pero había como 60 oficiales, mecánicos, Que vos especialistas. para tener un lugar Y era yo era como, imposible, claro. y yo era medio peticito, medio qué sé yo, Sí, y era como la mascota claro. de aquí y de ¿Y eras allá. inquieto, buen alumno? ¿Era así? Sí, sí, yo Siempre anduve. fuiste buen alumno. Sí, sí. ¿Te gustaban las matemáticas? Y la matemática y todo, porque la matemática y la mecánica Sí. van Están ahí. agarrados de la mano ahí, donde le chujás por un poquitito, se armó la podrida. Che, Ahí habla de escuchame, milésimas. Claro, escúchame, Marcelo, en esa época que me gusta que me cuentes, en esa época había varios inmigrantes, de esa época había italianos, había gente de afuera, Sí, que era como una comunidad, una familia, ¿no? sí, andaban todos. Ah, Y disparando todo, porque todo lo que se claro. hizo este país y demás yerba, cuando Después del uno, 14 venían, claro, después de venían o ahí. antes ahí, claro, Entonces claro. vinieron. Y bueno, ¿Y era una comunidad italiana? ¿Convivían con italianos ahí, todo eso? Sí, sí, mi viejo sabía tocar claro. acordeón y Ah, qué sé mirá. yo, se juntaban ahí cerca de Punta Alta, en Villaria, Ajá, Villa General Arias, que se sí, llama, y ahí se armaba los domingos, qué sé yo, y una claro. llevaban algo para comer, toda la familia así, y Sí, se armaba una failongo ahí, claro, lindo. tiza. Alguno tocaría el acordeón, Claro, la y dale. guitarra. Y bueno, y ahí estaba. Linda, linda vida de los inmigrantes, ¿no? Sí. Y los viejos vivían, hablaban italiano, coqueluche, ¿qué hablaban? ¿Se le No, no, entendía ya algo? mi viejo hablaba, Ah, hablaba se mezclado toda la mezclaban. merezunda y uno Claro, trató de olvidarse eso y claro. agarrar Arrancaste allá en general, ¿cómo se llama? Punta En Alta. Punta Alta y después te vas a Río Gallegos. No, no, a Río Gallego me voy cuando me toca el servicio militar. Ah, Yo pedí voluntario al sur mm, y vinimos unos cuantos. Eh, en Bahía Blanca, en el Regimiento 5, nos hicieron la revisación médica, todo eso, y pedimos voluntario, un montón que trabajábamos en Puerto Belgrano y eso, amigos ahí. amigo, y nos llevaron a Mar del Plata y ahí nos metieron en un barco que venían de Tandil, de Necochea, de Balcarce, qué sé yo, de todo el lugar de por ahí, 1050, Opa. y salimos de ahí, y yo había pedido voluntario al sur, ¿Pero por qué? Porque, claro. creyendo que era todo hielo. Ah, Y salieron de ahí, tardó como 5 días, y cuando llegamos a Río Gallego, en el año 59, la piedra más chica era así, un rancherío, no sé cómo, esto, el otro, que de aquí, que de allá. claro. Y bueno, y después no. Y vos el sur, porque ¿qué? Tenías una ilusión, una fantasía con Sí, el sí, sur. y vinimos todo el coso ahí y estábamos. Claro. Y bueno, terminó el servicio militar. Perdóname, colimbas de 20 años. De 20 años, Claro. sí, 20 años. Eran ya, Sí, clase 1938. claro, 20 Eh, años. sí, 20 años. Ya para esto, ¿Eran 2 años hiciste la colimba ahí no, o no, te tocó no, ejército? ejército. Ah, Tuve ejército. 14 meses. Ah, Y cuando terminó eso, tenía un amigo allá que me fui a Punta Alta y me manda un pasaje para que me vuelva a Río Gallego a trabajar y qué sé yo. Y ahí nomás pedí voluntario, qué sé yo, 6 meses sin goce de sueldo, no sé Ah. qué, y agarré un avión y aparecí allá. Y llegué un día y al otro día empecé a trabajar en la Ford de Davinson y Muñiz, que ya había. estaba con el tema mecánico. Sí, sí, ya del servicio militar había pasado y ya estaba mecánico. Pero yo ya trabajaba de mecánico de los 13 años que yo cumplo en Coso, yo
en febrero del 52 entré a la base y yo cumplo los años en el 22 de noviembre, así que tenía 13 años y un poquito, y bueno, y empezaste a trabajar. Hasta los 20 yo andaba ahí, cuando se empezó a hacer los milles en Bahía Blanca, sí, que se hizo la primera vez que se hicieron en la cancha de Liniers, ahí en la avenida Alén, cerca de la universidad, y ahí se empezó a correr todo de cosas, los milles, y yo trabajaba en una fabricaba un especialista de mecánica que había, y para que alguien te enseñe algo, vos tenías que ir sacándoselo a cosas porque no eran de darte mucho. El que sabía hacer esto, era para él y qué sé yo. Claro. Entonces yo limaba los ejes de la bicicleta, donde van las chavetas, de los ejes centrales, y los cementábamos todo y después los torneaba todo. Y con una lima dándole hasta un fierro templado que estaba ahí y todo. Claro. Y tenía cosas y un cajón de limas como que la dominaba. Claro. Y bueno, pero enfrente ya estaban haciendo un mille, que era Suedit, y con un Ford 60 caballos que venían con dos cargadores. Eso te iba a preguntar, porque en algún momento los milles, ¿vinieron acá a Trelew alguna vez los milles? Acá vino una vuelta que yo era muy amigo de él. ¿O murieron uno? Acá debe haber venido uno a lo mejor, pero acá vinieron las motos Yap, que después empezaron a correr en Villamitre, que nosotros de Punta Alta a la noche corrían. No te quiero correr en esto, pero vamos a recordar juntos. Yo recuerdo una vez que hubo una carrera en Trelew, de un caballo con un mille, o era que venía de Bahía justamente, era derecho, eran 200 metros, no sé cuánto era. Sí. Que fue, pero eso fue que me acuerdo, que lo trajeron de Bahía Blanca, pero como carrera no. Como carrera no, como carrera corren de noche, claro, y se largan, se van haciendo las series, todo eso, pero se largan de parado, claro, y es alrededor de una cancha de fútbol que tiene el piso, claro, de polvo de tipo ladrillo. Indianápolis, así. Sí, no, polvo de ladrillo, sí, tiene todo eso, tiene todo iluminado, y al borde hay unos tablones así, claro, un paredón, que vos le das con todo, pero lo doblan un solo derrape, claro, y es ahí, y dan 4 o 5 vueltas y ahí nomás se terminó la cosa. La capital del midget argentino. Sí. Escuchame una cosa, Marcelo, cuando hablabas de la noche, yo me acuerdo del Club Racing aquí en Trelew, de chiquito te hablo, de que venía a la noche a correr en motocicleta. Sí, y yo también iba ahí al... ¿Iba? Sí. Acá, pero Racing en la calle 25... ¿Y dónde está ahora? Ramón y Cajal y 25 de mayo. Claro. Y ahí estaba la pista, todo donde estaba corría. En la cancha y la pista, ¿no? Sí. Pero esa era una motito chiquita. Después que la llave era una moto de 500 que andaba con alcohol metílico puro. Y venía acá adelante una ruedita, qué sé yo, y tenía como 80 caballos ahí nomás y directa. Sí. No tenía cambio ni nada. Soltaba el embriague y salía en ese cambio y un solo derrape con unas cubiertas especiales para eso. Claro. Y acá ha venido Ilacua, todo eso a venir y los hijos de ellos también corrían. Claro. Y entonces era como el fútbol, había una cantidad de Punta Alta que iba todo para Bahía Blanca a la noche, claro, y otros que venían, que se juntaban todos los de Bahía ahí, y una tribuna y otra, y se armó todo. Lindo, era como, claro, como el fútbol. O sea, ahí ya te agarró la pasión por los fierros a vos, que no... No, yo lo tenía, después ya empecé claro, primero no sabía nada, pero cuando yo le explicaba a uno y se cansaba un poco, claro, agarraba y tenía como 60, claro, era uno el otro. Pero vos empezaste de la mecánica porque tu viejo te dijo, mirá, esto puede funcionar, después te apasionaste, después lo encontraste, claro. Y ahí empecé la cosa hasta el día de hoy. ¿Cómo fue la adolescencia tuya de trabajo? ¿Siempre ahí en No, yo... ¿O andabas también a la noche? Eran lugares lindos. No, la vida, las teorías mías están todas. La vida vos la tenés que ir viviendo al ritmo de la edad que tenés.
cuando te empezás a mirar en el espejo y ya te das cuenta que las arrugas y vos decís, no, porque yo me voy a hacer un porvenir ahora para el día de mañana, primero hay que llegar al día de mañana, ¿viste? Porque muchos se quedan en el camino y cuando quieren salir a darse los lujos el día de mañana, se miran en el espejo y va a decir que con esta caripela quién puedo engrupir. Claro. O sea, ir viviendo de las cosas como corresponde, claro, en el momento justo. Claro, a una edad vas así, y cuando tenés, mantenete acá y buscá las plantas, las flores, otra cosa que es mucho diferente a lo que uno tiene a los 20, 21. Claro, tenés toda 18, la potencia, todo claro, es la vida. Es la vida. Lo que pasa que viste que por allí uno quiere... Está engrupido. Se cree que va a ser el campeón mundial de la guita en el Parque Cerrado. Totalmente, Marcelo. ¿Cómo es la vida, no? Sí. No aprendemos, por ahí nos cuesta aprender esa filosofía que tenés vos, no es fácil encontrarla, ¿eh? Sí. Porque viste que en el apuro, aparte nosotros, bueno, vos más que yo, pero enganchamos una época de muchos cambios tecnológicos, de apuro, de mucha información, los celulares, que el internet, que la televisión, bueno, todo eso en la época esa de allá, en la época tuya no existía nada, era jugar al fútbol cuando eras pibe, los bailongos, Bailongo, ¿te gusta bailar? Sí, te gustaba bailar. Y bailaba, ahora a gata puedo caminar porque me duele por acá. Pero sí, cuando estaba el viejo y querido Colón en Río Gallegos, ¿viste? Y salía, nosotros habíamos llegado del norte a 1050, como te digo, en ese barco, ¿viste? Y había como 300 más o menos de la zona ahí de Río Gallegos, de Santa Cruz y eso. Y cuando salía el bailongo, se iban a cosas así y el que hacía cola para ver quién bailaba con alguna mujer. Entonces tenía que chamullar. Sí, escuchaba Marcelo, y los del pueblo estaban enojados con lo que venían de afuera. Mamé, se armaban al lío por ahí. Era todo una maniobra. Y bueno. Y viento. Sí, viento, sí. Y frío. Había al lado del regimiento había una laguna, creo que se llamaba Rosales, que llegaba el invierno y los autos entraban arriba de la laguna y se le aguantaba todo el espesor ese sin romperse ni nada, pero no un auto, un montón. Y otra característica que había también, que te habrá pasado a vos, que seguramente con la familia no te comunicaba una vez al año, que había que hacer un lío por teléfono, o algún telegrama, o alguna carta. Bueno, en Río Gallegos estuve un tiempo, pero dentro de un tiempo, en Río Grande, en Tierra del Fuego, un italiano había sacado, que era mecánico ahí de la Chevrolet, y había sacado una rifa un Chevrolet Impala, y entonces se ve que había unos camiones internacionales que las ruedas eran unos pedazos de ruedas así grandes, y en un camino, que yo no lo conozco el camino de tierra, porque siempre agarraba el avión y me iba ahí directamente, pasó por abajo y quedó como 1 metro en la Chevrolet, la cola de atrás de un auto 0 kilómetros y se mató él. Entonces justo me engancharon a mí en Río Gallegos, si quería ir, yo agarré y me fui a Río Grande, yo estaba encargado de la agencia Chevrolet de Río Grande. Y ahí conocí gente, y tal y conocí a un empresario cerca del autódromo de Comodoro Rivadavia, que le había armado un F900 el motor y él sabía traer a remolque de los puestos de las compañías de petróleo, cachirulos que no andaban y esto y el otro, y se lo llevaba todo a un desarmadero que tenía ahí en Comodoro y todo. Y yo le armé ese camión y me decía, Rubio, dice, venite para Comodoro. Rubio te decía. Sí, yo lo armaba. Dice, está más cerca de la familia que que el otro, que de aquí, que de allá. Y la Chevrolet se iba a cambiar de lugar, que iba a ser una estación de servicio, y en ese interín me voy así a Punta Alta y me llega un telegrama para presentarme, me presento, acomodado, todo para hacer unas cosas y qué sé yo, hice toda la revisación y digo, sí, y tenía un amigo acá en Trelew de Punta Alta que jugaba al básquet. Entonces, en una de esas, estaba comiendo, había estado como 3 o 4 días en Comodoro, pagando en el hotel y qué sé yo, y haciéndome la revisación médica, esto y lo otro. Y tenía que empezar un lunes, y el jueves estaba comiendo y digo, enfrente ¿Siempre estaba, en la Chevrolet? Siempre estaba en la oficina de Austral, ahí en Comodoro, y me cruzo,
Le digo, ¿no tenés un pasaje a Trelew? Que yo no sabía lo que era Trelew porque había ido Tenías el con el amigo barco. que te dijo, ¿no? Tenía el amigo que se daba ahí y hacía como 3, 4 años que no lo veía. Y me dice, no, dice, tengo precondicional, el otro. Le digo, bueno, no, olvídate. Dice, ¿a dónde estás parando? No, estoy parando ahí enfrente, pero no, olvídate. Y en una de esas viene corriendo, dice, me salió un pasaje. Pagué ahí y me vine a Trelew, lo dejé parado. Bueno, y de ahí, sigue una historia, y acá llego a Trelew, claro. Y llegué un jueves y el viernes empecé a trabajar acá en la Ford de Pedro Corradi. Ah, con Pedro Corradi. Y después de eso, con don Pedro Corradi. ¿Sí? Con don Pedro Corradi. Yo era amigo del viejo. Me encanta que me cuente Pedro Corradi. Mucha gente que por ahí no dimensiona lo que es Pedro Corradi, digamos, sabe que es una concesionaria oficial de Ford, como de tantas marcas. Le mandamos un gran saludo a toda la gente de Corradi, Fioraci, a todos ellos. Pero bueno, fue un gran empresario Pedro Corradi. Para mí fue una persona bárbara. Y yo tenía un amigo que le armaba que era, no le quiero dar el nombre, pero, y una vuelta fui a Madrid y él estaba por ahí, qué sé yo. Entonces, hablando con la mujer, me empezó a hacer preguntas, así como a lo mejor estamos haciendo ahora. Y le digo, mira, Pedro Corradi, así, él estaba medio enfermo, como en un altillo, alquilaba en un lugar. Sí. Me dice, para vos sería vos y Terrone, dice, un flor de tipo, para mí fue un hijo. Claro, bueno, claro. Y ponele. Y de ese día no le di más pelota. Claro, y era un amigo mío. Pedro Corradi, ¿lo conociste? ¿Trabajaste con él? La figura de Pedro Corradi, ¿no? Sí, el viejo, macanudísimo. Conmigo, macanudo, no me regaló nada, pero charlábamos de igual a igual. Y él tenía, las boletas decía, porque después Fioraci compra Pedro Corradi y eso, y un grupo de gente, no sé cómo. Sí. Entonces, dentro de eso, estaba el petizo Aldo de la Ford, en la Ford de Fioraci, y le digo de lejos que estaba acá la caja y eso, le digo a Pedro Corradi, actividad de 1929, le digo, y ahí sale en el diario, le digo, sale en el diario que si no se pagan los impuestos, qué sé yo, allá en el cementerio, serán cremados y esto y lo otro. Entonces le digo, vos sí que tenés cara dura. Y se me vino coso y agarra y le digo, mi viejo en Punta Alta, cuando murió mi vieja por 150 años pagó no sé cuánta plata en las cosas donde tiene un nicho. Por 150 años no lo puede tocar nadie. Y vos lo ponen acá y todos le ponen Pedro, qué sé yo. Al otro día fueron y apagaron todo el de pelote y no sé cómo quedó después, ¿viste? Claro. Pero es una empresa bárbara, una empresa que, bueno, marca el trabajo, la gente que ha trabajado ahí, ¿no? Indudablemente. ¿Y de Pedro Corradi te fuiste a abrir el taller? No. Después yo era socio con Angelito Sastre. Y ahí estuve, qué sé yo, porque... Angelito Sastre también le recordamos a la gente, un mecánico también de toda la vida, ¿no? Claro, y ahí estuve un tiempo, todo eso, y mientras tanto, cuando me caso con mi señora, que hace 63 años que estamos casados, que tengo 2 hijos, que Marcelo tiene 61 y pico, y a Lali, que es más chico, le lleva 9 años menos 3 días. Uno es del 18 de diciembre, el otro del 21. Claro. Y cuando yo me coso, vino mi viejo de Punta Alta, y yo le armaba a Micho Cresté, un Ford 53, cuando corrieron acá en las cosas. Bueno, ahí empieza la época también de las carreras, vos empezás a armar autos, ¿no? Porque estaba la Vuelta del Valle. Sí. Contame la Vuelta del Valle, yo vine después de la Vuelta del Valle. Contame la de acá, el circuito Ventura, ¿era que corrían también? Sí, en el circuito con Ventura. La Ford F100. La F100. Claro. Ahí hay una anécdota. Perdóname, ¿está el circuito Ventura exactamente dónde quedaba? ¿Dónde está el shopping ahora? No, vos venís, por ejemplo, por la ruta que vas a entrar al basurero. Sí. Ahí atrás, sí. Seguís, ponele 200 metros en la parte plana, hasta la otra cosa, que ahora están haciendo todo un barrio. Esa era una chacra de Ventura. Claro. Ahí se marcó el circuito. Y hay un canal de riego que limitaba para que doblara para otro lado. Y ahí se hizo... O sea, me refiero a que podías entrar por donde está el shopping ahora, en esa zona. Se entraba viniendo de
de atrás. Lo que pasa ¿Qué es lo que es la la ruta de ahora ruta 3, la ruta viene 3, como la si ruta donde 3, está la fábrica, claro. bueno, se entraba por ese lado La ruta 3. y quedaba acá un curvón, ahí estaba una parte que pasa un riego y venía toda una curva para acá. Claro. Y ahí, por ejemplo, venían de Comodoro Cani Costilla, pero Costilla, que es el hijo, tiene más o menos la edad mía, pero él era el padre. Sí. Y Can eran socios, todo eso, venía Flores, ¿Todos venían a un montón. correr de Ford F100 con motores No, 8? no, primero venían los Chevrolet 400, esto y el otro. Y entonces por ahí empezaron... ¿Qué motores eso? Y el ¿no? Hugo Bimboni Dios. trae el primer Torino Coupé, que todavía la gente no lo conocía en la calle. Se vino de Buenos Aires acá, tenía 1500 kilómetros, llegó al taller. ¿Que eran los dice, "Vamos a 380W? No, el W era el otro que salió después, que era de 3 carburadores horizontales. ¡Uy, Dios mío! Sí. 3 carburadores. Sí, ese fue el 380W, Oh, que yo los he arreglado también. Dios mío. Bueno, y ahí Bimboni arregla el Torino este. No, viene, miramos todo el coso, le hicimos un control, las cosas así, y empezó a girar. Empezó a girar ahí adentro del circuito, pero no tenía ni jaula, ni esto, ni la traba de puerta, ni nada, pero no se pedía nada en ese momento. Claro. ¿Entendés? Y si el auto tenía de fábrica, lo sacó de Buenos Aires y llegó acá. Escuchame, Marcelo, una pregunta histórica. En esa época ya estaba la asociación de pilotos, Marivalle, sí. todo eso, ¿ya estaba? Sí, yo era el socio número 35 cuando Mirá. se formó eso. Era para correr ahí. No, se compró acá la asociación de digo, volante. pero cuando estaba Ventura, el circuito de Ventura, ¿existía la asociación? No. No, eso lo hacía, sí, pero lo hacían, me parece que sí, que era la asociación de volante, pero ya estaba formada porque el terreno este, el Marivalle. el Marivalle, Sí. era de uno de los Adala, y bueno, se lo había dado, que después arreglaron los papeles, no sé cómo, primero era prestado, no sé cómo. En ese Ventura, yo lo he escuchado alguna vez, y cuando te lo nombre seguramente lo vas a recordar mucho mejor que yo lo escuché a él hablar a José Abdala, José, sí. con una F100, él lo contaba, o no sé qué. No, yo te voy a contar antes que la cuentes vos. No, yo no la cuento, la contaba vos porque yo me acuerdo de él tenía una F100 modelo 68, creo que era, 68, que estaba nuevita todo. Entonces en una de esas estaba probando todo y dice, uy, allá volcó José, en la curva esa grande que te digo yo. Y fuimos corriendo todo a ver cómo había volcado. Y las patas del motor y de la cabina, todo eso, era un taco de goma vulcanizado, los tornillos. Sí. No era el tornillo pasante como venía antes. Sí. Y el radiador también estaba montado con ese mismo sistema. Y en una de esas se sale la carrocería y él vuelca con la carrocería, con el capó, con la parte del radiador, porque se arrancaron las mangueras, todo, y el chasis quedó el motor y la caja todo atrás, parado. Ahí, y él venía colgado de los frenos de mano. Una cosa de loco, una cosa impresionante. Y estaba ahí, yo estaba perfecto. ¿Vos lo viste? Sí. Y hablaste, ¿qué te pasa? Por eso pasó? yo digo, capaz que vos lo sabés. No, yo entonces no sé yo te lo quería decir porque yo estuve ahí. Después yo la armaba. ¿Y qué dijo también. José? ¿Pero qué estaba todo. Ese era el padre de Tito. El padre de Tito de Juan, le mandamos un saludo grande a Tito, a Juan. Y la que está casada con... Escúchame, en esa época, yo no sé si me lo ha contado también Mario Velasco, no sé si... Bueno, Velasco le armé yo la camioneta cuando ganó ahí también. Claro, que por ahí inclusive cuando doblaban, como no tenían casi cinturones de seguridad, era una cosa de loco el tema seguridad. Sí. No había, no estaban jaulas, nada. No, en ese momento prácticamente no te digo que este auto vino a ser y largó y ahí le ganó a todo y le hicieron un reportaje en L20, ¿viste? El Negro Gómez, el otro. Che, mirá, me están llamando, me dice, tenés que hacer una pausa de publicidad. Dale. Porque nosotros vivimos la publicidad. Y yo me tomo un traguito de agua. Un trago de agua y seguimos. Ya volvemos con Marcelo, encantador Marcelo Puleyo, Continuamos con Marcelo Puleyo, hablando un poco también de los antepasados, ¿no? Le preguntaba justamente de dónde era la familia de allí de Italia, del sur de Italia,
y el recuerdo, mira, el papá, la mamá, que vinieron en alguna época y después tuvieron la oportunidad de ir a visitar a su familia, ¿no? Sí. Bueno, vos no tuviste la oportunidad de hacerlo, todavía tenés tiempo. ¿Cuándo conociste a tu mujer? Porque, ¿cómo fue la circunstancia entre Leu? Porque llevas 60 y ¿cuántos años de casado? 63. Mi señora tiene en este momento 91 años. Le mandamos un gran saludo a tu señora, porque seguramente este programa, si no lo ve ahora, se lo vamos a hacer llegar, sí, como un homenaje también a ella, así que, como no, le mandamos un gran saludo. Tiene 91 años, sí, y es una topadora. Ella, claro, desarmábamos los motores y tenía un coso para lavar, los lavaba con agua, jabón, parecía una olla de esas cromadas, ¿viste? Y, bueno, ¿siempre te ayudó a trabajar? Sí, sí. Mi señora metía la mano en el tiner, yo limpiaba los carburadores con unos líquidos especiales, sí, pero tenía de 30 litros. Siempre así. Trabajadorísima. Claro, y he comprado de todos los aparatos, yo sincronizaba los distribuidores, mira, al Rafi Jones ha ganado campeonato con distribuidores. Le mandamos un saludo a Rafi Jones. A Luli Mayo, qué sé yo, a todo el mundo. Vos hacías trabajos específicos. ¿Armabas? Yo más que nada armaba motores, sí, lo otro, todas las, sí, cosas, y lo sigo armando. Claro. Pero yo, por ejemplo, me traían muchísimos autos y toda la vida hice afinación de motores, más, claro, que nada. Claro. Entonces a mí me traían un auto porque un Torino no pasaba de 180 kilómetros, qué, claro, sé yo. Entonces yo empezaba donde estaba el... O me traen un auto y, che, quiero limpiar el carburador. A ver, ponerlo en marcha. No, acá antes de eso es como esa pared, ¿ves? Que está toda podrida. Sí, sí, primero, sí, hay que arreglar la pared y después hay que pintarla. Claro. ¿Viste? No la pinto ahí arriba. Primero lo escuchás el motor y vas donde está la falla. Hoy en día el que tiene un auto, una camioneta de esa, le dice, sí, me falla el carburador, y el tipo le saca el carburador, se lo limpia y quedó igual. ¿Cómo cambió la mecánica? Y el corazón que, vos sabés, la gente que me traían auto, sí, del campo, cuando era todo camino de piedra, de, sí, tierra, claro, claro, y por ahí a lo mejor se metía una piedra entre la caja de cambio y el puente, qué sé yo, entonces por ahí decía, no, porque acelero siento un ruido, el otro, y vos le sacabas una piedra así y el tipo, claro, le podía sacar, y conozco, claro, gente... Eras el mago, del valle. Y le conozco gente que le sacaba claro, y guardaba fierros viejos, claro, y le decía, mira cómo está, bueno. Claro, pero bueno, no, yo eso no lo hago porque ¿sabes, claro, qué pasa? El corazón mío es otro. Claro, escúchame, Marcelo, ¿cómo llegamos? Quedó pendiente esto de tu señora, ¿cómo la conociste acá en Trelew? Porque vos ya la conocí en el coso porque iba al Club Independiente, al Club Huracán ahí, inclusive en el Club Huracán empezamos y estuve cuando una vuelta... ¿A los bailes hablas? Sí, sí, en los bailes, todo eso. Cuando se entraba, claro, no por la Meguino, sino por la San Martín. Sí. Y un día y había un bar adentro, que tenían los... bueno, no me acuerdo el nombre. Ahí vas a jugar algunos... Sí, después jugábamos, claro, ahí por la vuelta de, qué sé yo, claro, entre las 12 y las 3 que seguía de vuelta el laburo, claro, ¿viste? Claro, claro. Y nos juntábamos con unos amigos ahí a dar... Sí, a pasar un rato, tomar un café. Y un día cayeron unas piedras, sí, pero piedras así de cosas, estábamos ahí y el techo del club era de chapa, pero de cartón. De cartón. Y después de adentro había un cielo raso que era también de cartón. Y claro, por ahí se sintió, eran como las 2 de la tarde. Tum, tum, qué sé yo, por ahí, una cosa así, tipo como una ametralladora. Claro. Y al ratito se cayeron todos al cielo raso y después se rompió. Claro. Y el doctor Biglione... Era la época del doctor Biglione. Y el doctor Biglione, claro, hizo una recoleta y pusimos unas cosas y ahí se puso techo de chapa al club de... Personaje también de la ciudad de Trelew, sí, el doctor, sí, Biglione, ¿no? Sí. Era un Trelew, bueno, ¿de qué año estamos hablando? ¿Del 65? Y estamos hablando del 64, por ahí. Cuando arrancaba también el parque industrial de a poco. El parque industrial era un loquero de gente. Cuando empezaron a darle todo, se fueron a la fábrica. Claro. Todo para acoso. Y aparte después, como pasó en este momento... porque yo era muy amigo de un gerente de la fábrica Textil Roma. Cuando entraron así, ahí fabricaban las telas, ¿viste? Claro. Para hacer camisa, el otro. Después traían las camisas, claro, hechas de otro, claro, lado y en una, claro, oficina en, claro, Buenos Aires, claro, allá en Buenos Aires, claro, en una oficina mantenía a todos los clientes y la fábrica, claro, estaba escuchame cerrada. Una cosa, y era época de Trelew de lunes a lunes,
donde de noche y de día Trelew era una máquina de Sí, trabajo. pasaba, para el parque industrial pasaba el colectivo, todo eso, y llevaba cualquier cantidad Y de ustedes gente. como mecánicos, me imagino, trabajarían... Sí, la gente se movía todo, andaba todo Claro. bien. ¿Era futbolero o ibas a ver Huracán? No. El fútbol me gusta ver algún partido que sea, qué sé yo, pero no soy fanático de fútbol. Claro. No soy fanático, pero por ahí miro en la televisión y veo a algunos que son profesionales y veo que va a patear acá y la pelota sale por allá y se agarra la cabeza, habría que sacarle la cabeza. Escúchame, yo te he visto yo, ir al autódromo a pasear con tu señora esposa en el auto, en ese Alfa Romeo que lo tenés impecable, modelo 80, ¿debe ser? ¿Qué modelo es? No, el mío es modelo 93. Ah, 90 y pico. Y bueno. te hago ya que estamos en el Alfa Romeo. Sí. ¿Sabés cuántos kilómetros hay de la Tierra a la Luna cuando la Luna y la Tierra están cerca? No. Bueno, hay Son 300, los kilómetros que tienen que tu hay Alfa 300, Romeo. hay 350.000 kilómetros. Sí. Yo con mi señora, porque no se lo presto ni a Lali, No, ni al ese otro no, hijo, ese ni no lo al toca gringo nadie. de Cero, y al gringo Fiorazzi que se lo compré, le dije, quiero Sí, aquel, sí. bajalo, no hay que mandar unos papeles a Italia, No, bajalo que me lo bajalo, llevo claro. sin service, pues se lo hago yo todas las cosas, y el aceite que uso se la pongo Sí. yo. Yo llevo 406.000 kilómetros, Mirá. quiere decir que llegué a la Luna y vengo 56.000 kilómetros en quinta Y lo hiciste embajada. vos. ¿Eh? El único que lo manejás sos vos. O sea, y va como trombada. Escuchame una cosa, y yo te he visto, no sé si diariamente, capaz que lo vas a corroborar vos, ir al autódromo Eso es permanente. todos los días. Sí. Sí, a dar antes iba una con vuelta, mi señora y Una vuelta. No, una no, vuelta. adentro del asfalto no, pero afuera caminando, el otro, pues yendo ahí. No, pero me refiero, ibas a pasear Sí, daba una vuelta, ahora cerraron todo porque sí. el autódromo, siempre fui un pensador de eso, que era el socio número 35, hasta que un día me borré porque me daba bronca ver los árboles cuando entrás, que estaban todos secos con la raíz, esos pinos. ¿Vos los regabas o no? ¿Eh? ¿Ibas a regar los árboles? Estábamos ahí todos, yo llevaba. Bueno, tal y así que una vuelta saqué un crédito yo en el Banco Londres, cuando era otro y no era la comisión ni nada, y con eso se pagó un alambrado que estaba medio como que si no pagaban, qué sé yo, se compró como un tractor que no sé dónde fue a parar por ahí viejo, Claro. a Fiorazzi me lo había dado, y la garantía mía era Guri, el de la bicicletería, Sí. y entonces cobré la plata ahí en el banco, se la di al Negro Gómez para que paguen todo el costo, y después para pagar eso. Pero lo cierto es que medio vos hacia Gotera. ibas Sí. ibas permanentemente. Sí, O siempre vas, estaba. o vas. Sí, sigo andando. Qué orgullo para Trelew el asfalto fue en su momento, cuando hicieron. Sí, y antes de eso yo tenía clientes, el gringo Donati y todo eso, eran clientes míos, todo, y me prestaba el camión y con el Chiche Gómez íbamos ahí al canal con una bomba, llenábamos el camión y lo regábamos todo eso sin cobrar un mango. Sí. Todo poniendo hasta la nasta, poníamos ahí de cosas. De corazón siempre, trabajando, ¿no? Por eso, uno hizo porque las cosas que te gustan no tienen precio. Claro. Escuchame una cosa, Marcelo, y hablábamos, al final nos quedó esto de tu señora, los bailes de Huracán, porque ahí vienen los bailes de Huracán, Claro. era ese social Trelew, Y empecé a andar. Independiente o Sandaví también habían bailes, ¿no? Por eso, y ahí estábamos, y bueno, y empecé a andar de novio y esto y lo otro, y pum, Hasta pum, que y te le relacionaste. pusimos fecha y nos Mirá vos. casamos. Y de ahí estamos firmes como ojo de vidrio. Mirá vos, 63 años ya. Sí. Qué bárbaro, Marcelo. ¿Y elegiste vivir en la calle Marconi porque vos estás entre Marconi? Antes de casarme yo compré ese terreno ahí Ah, y yo le hacía a la Mercedes Fernández, le arreglaba los Failan que tenía y qué sé yo, y éramos muy amigos. Y ella tenía con Dupuya, donde es Rabián ahora, escribanía. ahí tenía una escribanía. Sí. Y dice, Marcelo, yo te voy a hacer los papeles, la escribanía y todo. Mirá. Y el único que debe tener ahí en el Mirá, barrio mirá qué ese, bien. los cosos, Y te hiciste ahí el taller. y tenía la licencia comercial número 68 de Trelew. Mirá, Ni mirá. 40.000 ni nada. Mirá. Y cuando iba el responsable inscrito, primero monotributo. Siempre tuviste todos los papeles como corresponde. Y los papeles, y tengo todo guardado ahí, Claro. los libros, todo. como Marcelo, tiene. ¿volvías a Bahía de vez en cuando o no volvías? Sí, yo con este auto, antes de dejar Sí. de trabajar, fui como 60 veces a Bahía. Ah.
con este, pero antes de este tenía un 128 Java. ¿Viviste la época de los del paralelo? ¿De los autos del paralelo vos? Yo pasé con cuando hice la colimba, Sí. en Año, vamos a situarnos en qué año. en el 59, 59. había coronel, un mayor, que había sido antes que viniera la camada nuestra, había estado ahí. Entonces había comprado, porque el auto tenía que pasar creo que 1000 kilómetros, una cosa de esa, tenía un Failand con motor Thunderbird y qué sé yo, todo el coso guardado, y en un garaje. Y teníamos otro mayor que era Cáceres. Entonces en una de esas yo había conseguido 10 días de vacaciones y había conseguido un avión de esos militares que me estaban llevando. Fui a la calecita y por allá me gritaron, Puleyo, el otro, abajo, qué sé yo. Y porque le dijeron al mayor dice, para Bahía, dice, se está yendo un mecánico el otro, que yo estaba encargado en el rol de guerra, como encargado de la sesión de automotores. Mirá. Adentro del regimiento. Así que lo tuve que salir a acompañar a ellos y no sabía ni manejar. Iba de civil, todo así. Y salimos y tardamos. Hay una subida que era la subida de Monteleón, que era, pasaban los camiones y dejaban unas huellas. Unas huellas así. Y este auto era así del piso. Entonces, y en el invierno. Entonces lo ponía ahí, había un camioncito de vialidad de esos Forest 46, qué sé yo, que tiraba con unas cadenas a tirones para llegarlo hasta arriba. Cuando estaba arriba estaba lleno de barro, el otro, y salía de ahí, se encajaba en otro lado y yo con una palita esa de guerra, dándole. Y bueno, tardamos 5 días para llegar a Bahía Blanca. Mirá. Y cuando llegamos a Bahía Blanca, le digo, déjeme acá, yo me agarro el colectivo para cosas. ¿Vos tenés que me dejó 10 pesos para decir agarrar el colectivo? No, chao, el otro. Le digo, ¿Cuál fue el auto más extraordinario que el Alfa Romeo tuyo? Lo amás. Sí, sí, no lo cambio lo por elegiste nada. Lo elegiste y ese es tu auto. Sí, elegiste a Fiorazzi, a Aldo, a Dino, a uno de los dos le dijiste, este es mío. Sí, a Dino. Del camión. Del camión. Este colorado, colorado, rojo, mío. Y ahí está hasta hoy. Sí. Y de los autos que han pasado por tus manos, tuve un Falcon 0 kilómetros en el 73 y lo vendí con 35.000 kilómetros antes del año, para que te den una idea, porque hay que hacer 35.000 kilómetros así en el año, y saqué el primer Tauno que llegaba acá a Trelew, que era un cachirulito. Bueno, y ese auto lo tuve 18.000 kilómetros, algo de eso. Y después me fui a una Fiat 125 potenciada que tenía, a un Java que tuve 0 kilómetros, le hice 304.000 kilómetros. No, yo le daba como... Mirá vos. Bueno, tenemos que ir a la última. Se termina el programa, Marcelo, ya. Y bueno, yo me voy a comer. Claro, va a ir a comer con la patrona. Sí. Lo cierto es que tenemos que ir a una última pausa. Sí. Pausa y después volvemos y ya nos despedimos. Bueno, dale. Final, estamos con el querido Marcelo Puleyo, la verdad que estamos muy contentos, ya se pasó rapidísimo el programa, hay que decirlo, ¿no? En estas historias y en esta realidad, y la verdad que siempre es un gran gusto hablar con Marcelo, le mandamos un gran saludo a la señora, a la familia, a todos los amigos. Marcelo, estaban los grandes premios nacionales también en una época, ¿no? Estuviste también, sí, viste que paraban por toda la zona, venían a la Patagonia. Acá, cuando vinieron acá, yo era me hice muy amigo así, que cuando yo tenía una casa prefabricada ahí adelante, después terminada de material, y vino Alberto Crespo, el padre, de que también falleció, que ahora está en el nieto, y yo sabía ir a Olivo ahí, y hacían los árboles de leva, el otro, tenía la rectificadora. Y nos habíamos hecho muy amigos, porque una vuelta vino él haciendo 3 autos, 3 Peugeot que había, Peugeot 404 y eso, y uno era Luchetti, que eran rematadores, cosas en Buenos Aires, otro era Parvi, que parecía un monito chiquito así, tenía la cabeza, parecía un mapa de los cortes que tenía por todos lados, y
y el otro no me acuerdo en este momento. Y Juan Carlos Iglesias, que después corría en el equipo oficial Ford. Sí, sí. Y yo le presté la casa y justamente tenía un Moisés que era de Marcelo, que había nacido, y tenía el Moisés, pero ya no lo usaba. Entonces lo cargaban al otro que tenía ahí. Y de ahí se nos salió una amistad grande. Claro. Y cada vez que ¿Tenías algún ídolo vos a nivel nacional, me refiero? ¿Te gustaba ir a las carreras o eras un preparador? Sí, no, yo carrera de cosas me conozco todos los circuitos por todos los lados. ¿Quién era tu, en el manejo, me refiero, no? Mira, para mí en esa época era Rubén Di Palma, el viejo. Mirá. Era un espectáculo. Luis Rubén Di Palma. Luis Rubén. Yo lo he visto en Balcarce, lo he visto, qué sé yo, en Roca, todo eso, porque yo iba mucho también, fui varias veces, primero acompañando al valle, a las termas de Copahue. Ah, sí, claro. Entonces íbamos a las termas, entonces yo me iba, siempre se daba la idea, el tiempo que yo llegaba a Roca, y entonces entraba al circuito de Roca, todo eso me quedaba viernes, sábado y el domingo terminaba la carrera y me iba a las termas. Claro. Y si pasaba la semana, me iba a las termas y después lo agarraba a la vuelta y me... ¿Nunca se te dio por correr, Marcelo, no? No, yo andaba mucho en las motos, esto y lo otro de chico acá, pero acá no. Acá no. Y acá, bueno, no vamos a... No, tendrías también... estuviste en varios equipos acá en la zona, me refiero, ¿no? Sí, pero no equipo que yo armaba. Ojo, yo tenía que laburar y seguir agrandando lo mío. Claro. Yo esto lo hacía cosas, pero que cada cosa que hacía. Con los particulares, pero con si las hasta empresas. hasta hace poco tuve que desarmar una máquina, que es un aparato que es un distribuscopio, se llama, que lo tengo de hace 60 años y pico, cuando recién empecé, que todos los distribuidores vos lo sincronizás en esa máquina. Esa máquina, para sincronizarlo, al distribuidor primero empujarlo bien, fíjate cómo está todo bien, porque si no la máquina te habla, ¿viste? En el idioma que uno tiene, hablar con la máquina y dice, no, andá. Y entonces lo tuve que desarmar porque corredores del 1100, todo eso que vienen y corren por acá, se lo mandaban al Lali y el Lali me lo enganchaba a mí. Para que trabajar, no querés trabajar más. Escuchame, Marcelo, o sea que estás satisfecho de haber elegido ese momento de Comodoro, haberle dicho al tipo, dame un pasaje para Trelew, el tipo te dice, no hay más, está condicional, salís, te ibas a quedar en Comodoro y te llama y te dice, y eso tiene otra, Marcelo. Un día te voy a contar otra historia. Otro programa, te voy a contar otra historia y vos decís, está macaneando, ¿viste? De que un tipo se me puso acá, ponerle al lado de mi casa, cuando yo nací en Punta Alta, fui a hacer la colimba en Gallego. Trabajaba por allá, me fui a Río Grande, de Río Grande iba a entrar a Comodoro, de Comodoro vengo a Trelew, no había nadie alrededor mío, y viene un tipo y se pega al lado mío, y era un sargento de la compañía mía de Río Gallego. Qué bárbaro. O sea que estás satisfecho, armaste tu familia, estás disfrutando la vida. Y la sigo disfrutando porque, ¿sabes qué pasa? Circula hasta ahora la sangre por todos lados. Gracias, querido. Sentate ahí. No, al contrario. Agradecido por venir. No. Son muy amables. Ahí está. Un lindo programa. Y saludos a tu señora. Serán dados. Bueno, este es Marcelo Puleyo. Este programa se repite mañana viernes a las 4 de la tarde y el sábado 7 de la noche, 19 horas. Así que bueno, estamos muy contentos, que la pasen re lindo, un fin de semana largo. Saludos a los compañeros de trabajo, a los auspiciantes que siempre hacen un gran esfuerzo y mantienen los medios de comunicación. Así que hasta siempre, muy amable.